Hola, hola, ¿cómo están? Soy la doctora Marcely Vagón, directora de Marcely Vagón Psicología Online. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es un espacio de ustedes, para ustedes, en el cual pues pueden trabajar todas aquellas cosas que los están molestando, dificultades emocionales y sobre todo aquí podemos aprender mucho más sobre lo que implica la vida emocional, aprender a ser un poco más fuertes, más fluidos y sobre todo pues obviamente mejorar nuestra calidad de vida. El día de hoy nos trae aquí a este espacio el tema de la autoestima. Me han preguntado muchísimo por mis redes sociales cómo hace uno para mejorar su autoestima. Pues el día de hoy vamos a trabajar, digamos así, lo que es el concepto de autoestima, también por qué es importante tener una autoestima fortalecida y les voy a dar algunos tips para que empiecen a mejorar y a cambiar en este aspecto. Fortalecer el autoestima implica demasiados beneficios que hoy los van a conocer conmigo y obviamente pues yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos. Antes que nada quiero que trabajemos el tema de qué es eso de la autoestima. Todo el mundo habla, dice que es importante tener autoestima, pero como que nadie nos explica. Y en palabras sencillas, el autoestima es todo lo que pensamos y sentimos acerca de nosotros mismos. Básicamente es el autoconcepto. Esto proviene de lo que pensamos y de nuestras creencias. Las creencias están asociadas pues a todas esas interacciones sociales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pero básicamente se fundamentan en una etapa importante de la vida de todo ser humano, es en la infancia. Es decir, que desde que nacemos empezamos a fundamentar nuestra autoestima. A veces no contamos con muchas herramientas porque nuestros padres pues no han sido unos buenos referentes o no tienen muy claro el tema o simplemente no les ha importado fundamentar nuestra autoestima. Entonces crecemos con una serie de miedos y de ideas erradas acerca de lo que realmente es el autoestima. El autoestima es un factor de protección que va a impedir que tú tengas problemas a nivel emocional, social, de pareja y sobre todo que tengas conductas de riesgo, como por ejemplo consumo de sustancias, relaciones dependientes y todo este tipo de sensaciones y a veces incluso trastorno mental. ¿Por qué? Pues porque una persona que tiene una buena relación consigo mismo está fortalecido, ¿cierto?, para enfrentar cualquier tipo de circunstancia que se le pueda presentar en el camino. Siempre todos nos enfrentamos a problemas, críticas, rechazos o algunas circunstancias y situaciones que definitivamente nos duelen en nuestro corazón. El autoestima fortalecida nos ayuda a enfrentar todo esto. Es decir, que todo depende de cómo tú pienses de ti y cómo te sientas contigo y cuánto te ames, pues evidentemente así mismo vas a elegir, vas a reaccionar y también de esa misma manera las relaciones que llegan a tu vida también tienen mucho que ver con esto. Tenlo en cuenta. En la OMS dice que es un estado de bienestar completo, tanto físico, mental y emocional, y es cierto, pero pues al parecer no tenemos a veces esta condición tan marcada o a veces básicamente la dejamos de lado. Estamos todo el tiempo como navegando en una serie de críticas, en una serie de restricciones o de exigencias sociales que a veces nos hacen sufrir. Entonces, por eso es importante fortalecer nuestra autoestima. ¿Tener autoestima mejora o favorece nuestro estado de ánimo? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque si tenemos esta herramienta de nuestro lado, esta herramienta emocional, pues es muy posible que mantengamos un estado de ánimo emocional más tranquilo y más adaptativo a las circunstancias de la vida que evidentemente llegan y que pues hemos aprendido que no podemos controlar, porque no podemos controlar nada que esté fuera de nosotros. Lo único que podemos controlar es cómo nos sentimos, intentarlo regular y dejarlo fluir. Entonces, fundamentar el autoestima nos va a ayudar en el sentido en que mejoraremos nuestro estado de ánimo y tendremos mayores herramientas emocionales para resolver nuestros problemas de la vida diaria. También es una motivación muy poderosa con respecto a emprender nuevas metas, a asumir nuevos retos. Claro que sí, porque la autoestima implica también el valor que yo me doy como persona, ¿cierto? Sé cuánto valgo, sé qué quiero, sé qué necesito. Entonces allí empezamos a ver que si yo creo o siento
que soy capaz de hacer algo y tengo autoeficacia, es decir, la percepción de que puedo hacer o soy efectivo en algo, es muy factible que yo aborde metas cada vez más grandes, que yo tome riesgos cada vez más grandes y que posiblemente, a pesar de que sienta miedo, tener fortalecida mi autoestima implique que yo sabré sobrellevar las buenas y las malas circunstancias que me puede traer a mí pues una decisión o un riesgo o una meta, básicamente. Promueve la capacidad de autocuidado. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te amas, si tú tienes una autoestima fortalecida, pues te vas a cuidar. Porque digamos que tú traes a tu vida todo lo bueno, ¿cierto? Todas las cosas que son positivas. Es decir, que una persona con una autoestima fortalecida es menos factible que tenga conductas de riesgo psicosocial, por ejemplo, pandillismo, delincuencia, trabajo sexual, etc. También factores de riesgo como, por ejemplo, conductas dañinas para sí mismo, ejemplo, trastornos alimenticios, autolesiones, ese tipo de cosas. Incluso no se involucraría en una relación dependiente porque su autoestima, si está fortalecida, no se lo va a permitir. Es decir, que le da unas competencias de autocuidado importantes, lo que implica que esta persona va a tener un poco más de herramientas que de pronto nosotros no tenemos en algún momento, pues si tiene fortalecida su autoestima. Desarrolla la capacidad de aceptar nuestros errores y el fracaso. ¿Por qué hablamos de fracaso? Y esto es muy importante, se los cuento y se los digo. Nosotros tenemos la percepción de que no podemos fracasar, o le tenemos miedo al rechazo, o le tenemos miedo al fracaso. Pues resulta que debemos adaptarnos a este tipo de situaciones también, porque deliberadamente en algún momento puede pasar, en algún momento puede ocurrir o simplemente ocurre. Y cuando no tenemos fortalecido nuestra autoestima, pues es muy factible que nos dé durísimo, que nos sintamos mucho peor o que empecemos a hacer algo que es terrible, que es el autosabotaje. Entonces en ese momento yo estoy saboteándome todo el tiempo con pensamientos súper dolorosos que hacen que estén en contra mía, además. Es decir, soy feo, soy tonto, me lo merezco, nada me sale bien. Ese tipo de pensamiento habla de ausencia de autoestima. Es distinto cuando una persona se ama y tiene una autoestima fortalecido, es decir, tiene un concepto de sí mismo apropiado, no exacerbado, sino dentro de un plano real. Es decir, que la persona que tiene autoestima sabe que se puede equivocar, entiende la equivocación como parte de un proceso para llegar a una meta, pero además de eso acepta que es un proceso de aprendizaje. Igualmente con la frustración, es decir, la persona que tiene autoestima acepta que los otros lo pueden rechazar, acepta que está bien el rechazo, o sea, que yo no tengo que convencer a nadie, no compite con nadie, ¿cierto? Porque es un proceso personal y además de todo eso, pues está enfocado en su propio proceso, no está comparando su vida por nadie. Es decir, que otro factor importante de tener la autoestima muy fortalecido es que la persona asume metas realistas, no en competencia, no para demostrarle nada a nadie, no, al contrario, las asume porque hace parte de un proceso, va en su proceso según sus tiempos, no se acelera porque otro va más adelante, no se siente mal porque otro gana, al contrario, celebra lo que el otro triunfa, celebra, ¿cierto?, que el otro esté bien y no contento con eso, además de eso, pues compite en una manera sana, no en la manera de ganar, sino de aprender, ¿sí?, del otro. Es decir, entiendo que el otro me critica y me puede construir, pero no tomo esa crítica como una agresión, ¿me hago entender? Es decir, que la autoestima fortalecida nos ayuda en grandes maneras. Hay un tema importante que quiero mencionarles en el tema de la autoestima y es en qué momento el autoestima influye en mi relación de pareja. Influye demasiado. Una persona que se valora, que tiene un autoconcepto apropiado de sí mismo, que siente y piensa que tiene un valor, ¿cierto? Un valor agregado, que es diferente, que sabe quién es, que va para donde él quiere, que no compite, sino que está viendo su proceso en un aprendizaje sano,
pues es una persona que no se involucrará en una relación tóxica, es una persona que no permitirá un abuso, es una persona que en definitiva va a tener unas relaciones más sanas, tanto de pareja, no en dependencia, porque esta persona que tiene una autoestima fortalecido no ve el amor como una obligatoriedad, sino como un trascender, como un trasegar, como una itinerancia. Es decir, es capaz de apegarse y desapegarse, y recibir y despedir. ¿Sí me hago entender? Entonces esto es muy importante. Asimismo, no solo con las relaciones de pareja, también con las relaciones familiares, con las relaciones laborales, no se involucra en ciertos conflictos porque no existe la posibilidad de que una persona que tenga autoestima quiera convencer a los demás sobre sus razones. Es suficiente para él o para ella. Esto es importante. Promueve obviamente también tener autoestima, comportamientos dignos, ¿no? Eso creo que se cae de su peso. ¿Qué quiere decir eso? Pues no se presta para cosas que no están bien, es una persona que no se involucra en conductas delictivas, no se involucra en cosas que pueden hacerle daño a otras personas, al contrario, promueve el respeto, ¿cierto? Y promueve el afecto todo el tiempo, porque uno da de lo que tiene. Es decir, que si tú te amas, te respetas, te sientes con un valor grande y apropiado y tienes un autoconcepto fortalecido, obviamente eso es lo que vas a reflejar y lo que vas a entregar a los demás. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el trabajar en nuestra autoestima es algo fundamental, no solo para nuestra calidad de vida social, personal, familiar, sino para nosotros mismos. Es un crecimiento en trascendencia y hay que diferenciar muy bien el autoestima del ego. El ego compara, el ego compite, el ego critica, el ego no soporta una pérdida, el ego no soporta el fracaso. El autoestima es distinto. El autoestima va en un proceso, no se compara con nadie, se fortalece con sus propias ganancias, ¿cierto? No quiere convencer a nadie, no quiere destruir a nadie, no siente que tenga la razón todo el tiempo, al contrario, recibe y tolera otras razones y las respeta. Eso es tener autoestima. Espero que te haya servido pues como mi explicación, espero que lo pongas en práctica en tu vida porque es necesario fortalecernos desde muchos aspectos para poder tener una vida sana, tranquila y sobre todo fluida. Nos vamos encontrando cada vez, todos los días en la calle, en el bus, en el trabajo, bueno, en distintos lugares, incluso en nuestra familia, personas que van como con su infierno personal queriendo como opacarnos, salpicarnos de su malestar. Tengan en cuenta los límites emocionales, fortalezcan su autoestima, ámense mucho, cuídense, tengan hábitos saludables, sean disciplinados, ¿sí? Y sobre todo vayan en comunión con ustedes mismos y que sus metas sean hechas para ustedes y no para agradar a nadie, simplemente ustedes mismos. No compitan, van en un proceso y ámense mucho y sobre todo respétense demasiado. Bien, esto fue todo por hoy, les agradezco obviamente estar aquí conmigo, no olviden regalarme un like, seguirme, voy a seguir subiendo muchos videos aquí por YouTube, espero los hayan entendido, entendamos todo muy bien, lo pongamos en práctica y estemos todo el tiempo trabajando en nosotros mismos porque esto no acaba. Bueno, les deseo una excelente semana, espero que todo les fluya súper bien y les mando bendiciones y muchos besos. Bye.